Saludos. Aquí estamos en la lección número 14, parte 2, la segunda parte de la lección número 14 de nuestro curso de Matemática Técnica 1. Estábamos viendo cómo yo podía identificar lo que se llama una función constante. Es la función que toma todos los elementos de un conjunto y los relaciona con un mismo elemento en el alcance. Y habíamos visto este ejemplo de una función constante en los números reales en donde todos los números reales se van a asociar en el alcance con el número negativo 3. Hicimos una tabla de valores, ¿ves? Todos los números reales que yo escoja para la X van a ir a parar o a relacionarse o a asociarse con el número negativo 3. Y localizando esos puntos en un sistema de coordenadas vemos que la gráfica de esa función constante es una línea recta completamente horizontal. Así que fíjense que en la función constante también la gráfica sale una línea recta, pero sin embargo no es una función lineal, porque la función lineal se define para funciones polinómicas de grado 1, funciones cuya fórmula es un polinomio de grado 1. Bien, y vimos también este segundo ejemplo en donde tomamos dos conjuntos, ¿verdad? El conjunto A que tiene estos 5 elementos, 1, 2, 3, 4, 5, y el conjunto B que tiene estos 5 elementos también. Pero todos los elementos del dominio van a relacionarse con el número 1 en el alcance, así que por lo tanto eso es una función constante también. Todos van al mismo valor. Todos los valores del dominio se relacionan con el mismo valor en el alcance. Todos los valores del dominio en esta función de los reales se asocian con el mismo valor siempre del alcance. Y aquí tenemos un cuarto ejemplo, más bien un tercer ejemplo, sería este, porque fue el 1, el 2, el 3. Dice, si M es este conjunto compuesto con los elementos signo de interrogación, arroba, signo de admiración y signo de interrogación inicial, y N es este conjunto compuesto por los elementos 1, 2, A, B y C, la relación que asocia el signo de interrogación con la A, el signo de arroba con la A, el signo de admiración con la A y el signo de interrogación inicial con la A, fíjense que todos los elementos del dominio están asociados con el mismo elemento en el alcance, pues también esa sería una función constante, ¿ves? Donde la constante con la cual se relacionan los elementos del dominio es el elemento A en el alcance, ¿se fijan? Bueno, pues fíjense este otro nuevo tipo de función, también muy importante, es lo que se llama la función identidad. Fíjense que usted considera ahora un solo conjunto, porque ese conjunto va a ser tanto el dominio como el alcance. Pues una función que se llama I mayúscula de X, que relaciona la X con ella misma, se llama la función identidad en ese conjunto. Por ejemplo, en este conjunto A, B y C, la función identidad sería la A se relaciona con ella misma, la B se relaciona con ella misma, la C se relaciona con ella misma. ¿Se fijan? En este otro ejemplo, en donde nos presentan unos conjuntos diagramados, digamos P y Q, vamos a ver que P sería P y P, porque recuerde que la función identidad, el dominio y el alcance es el mismo, ¿ok? Vamos a ver que este sea el 1, o más bien la A, la B, la C y la D, y este sea, digamos, también la B, la D, la C y la A, ¿ok? Si yo asocio la A con la A, la B con la B, la C con la C y la D con la D, esa sería una función identidad en ese conjunto P, ¿ok? Esta es la función identidad en ese conjunto A, esta es una función identidad en ese conjunto P, ¿ves? Cada elemento se relaciona con él mismo, 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 cada elemento del dominio se relaciona con él mismo en el alcance que es el mismo conjunto, ¿ok? Porque recuerde que para una función identidad del dominio y el alcance tienen que ser el mismo, porque tienen que estar allí presentes los mismos elementos, ¿verdad? Fíjense en esta otra. En este tercer ejemplo de función identidad nos piden dibuje la gráfica de la función identidad y
sub R. Se me había olvidado decirles que cuando usted habla de la función identidad en cierto conjunto, pone la letra I para identificar que es la función identidad y aquí pone el conjunto en el cual está trabajando esa función identidad. Por lo tanto, esta función identidad sería la función identidad en el conjunto P, ¿verdad? Y esta función identidad sería la función identidad en el conjunto A, ¿ok? Así que vamos a poner aquí la función identidad en el conjunto en el que está siendo definida, ¿ok? Bien, pues fíjense, nos están pidiendo la función identidad en el conjunto de los reales, que sería la función f de x igual a la función identidad en el conjunto de los reales que relaciona a x con ella misma, cualquier número real con él mismo. Pues vamos a preparar una tabla de valores. Recuerde que cuando usted quiere dibujar una gráfica, lo primero es que representa esa función por medio de una tabla de valores, ¿verdad? En donde usted la variable independiente x, que representa los valores del dominio, le asigna los valores que usted quiera, por eso le llaman la variable independiente. Vamos a ver que yo le asigna el valor 0, el 1, el 2, el negativo 1 y el negativo 3. ¿Okay? Pues ¿cuáles son los valores que le corresponden en el alcance, representados por la variable dependiente y? Pues según la fórmula, ¿verdad? Y la definición de la función identidad, cada elemento está relacionado con el mismo. Pues el 0 está relacionado con el mismo 0. El 1 está relacionado con el 1, el 2 está relacionado con el 2, el negativo 1 con el negativo 1 y el negativo 3 con el negativo 3. Pues ahora localizamos esos puntos que están determinados en esa tabla de valores en un sistema de coordenadas, ¿verdad? Aquí tenemos el eje de Y y aquí tenemos el eje de X. Y vamos a marcar aquí, ¿verdad? Ya que son los números reales, pues unos puntos que corresponden a los números naturales y claro, tenemos que mantener la escala, ¿verdad? 1, 2, 3 y 4, negativo 1, negativo 2, negativo 3, negativo 4, etcétera, ¿verdad? 1, 2, 3 y 4. Y negativo 1, negativo 2, negativo 3 y negativo 4. Bueno, pues ¿qué puntos están en la gráfica de esa función identidad de los reales? El 0, 0, que es el origen. El 1, 1, que sería este que está aquí. El 2, 2, que sería este que está aquí. El negativo 1, que es este que está aquí. Y el negativo 3, que es este que está aquí. ¿Sí? Bueno, pues por ahí pasamos una curva suave, y yo diría que la curva más suave que pasa a través de esos puntos es una línea recta, ¿verdad que sí? Una línea recta. Era de esperarse que la gráfica de la función lineal en los reales fuera una línea recta. Sí, porque fíjense que la fórmula de la función identidad es un polinomio de grado 1. ¿Ves? La x llega a estar elevada a la potencia 1 como más alta. Y claro, el coeficiente en este caso de esa x es 1. Así que ahí tenemos lo que íbamos a ver sobre la función identidad. Otra función importante en la teoría de las matemáticas del precálculo, este es un curso formal de precálculo, pero incluye mucho del precálculo, es la función valor absoluto. Y vamos a definirlo aquí. La función valor absoluto. Bueno, pues como ejemplo vamos a preparar la gráfica de la función valor absoluto, que está definida, fíjense, en los números reales, ¿verdad? De los reales a los reales.
Dibujo la gráfica de la función valor absoluto de x. Bueno, vamos a asignarle algunos valores a la x y determinamos los valores que le corresponden en el alcance representados por la variable dependiente y. Vamos a suponer que yo escojo darle a la variable independiente los valores 0, 1, 2, negativo 1 y negativo 2. Puedo darle más, puedo darle menos, puedo darle otros valores. Pues, ¿qué será lo que le corresponde a esos valores del dominio en el alcance? Pues en el alcance le corresponde el valor absoluto de esos números, el valor absoluto de 0, que es el mismo 0, el valor absoluto del 1, que es el mismo 1, el valor absoluto del 2, que es el mismo 2. El valor absoluto de negativo 1, por ser negativo, sería el negativo de negativo 1, que es 1. Y el valor absoluto de negativo 2, por ser negativo 2 menor que 0, por la definición de valor absoluto, será el negativo de negativo 2, que es 2. Así que ahí tenemos los valores determinados en esa tabla de valores, ¿verdad que sí? Pues vamos a hacer la gráfica acá. Aquí tenemos el eje de Y. Y aquí tenemos el eje de X, ¿ok? Y vamos a marcar aquí en el eje de X varios números reales, específicamente unos números naturales, y son los naturales están a la misma distancia unos del otro, ¿verdad? Negativo 1, negativo 2. Bien. Tenemos los puntos 0, 0, que es el origen. El punto 1, 1, que es este que está aquí. El punto 2, 2, que es este que está aquí. El punto negativo 1, 1, que es este que está aquí. El punto negativo 2, 2, que es este que está aquí. ¿Okay? Bueno, pues conectamos esos puntos con una curva suave. Yo diría que la curva suave que conecta estos puntos que van por aquí es un rayo. Y recuerde que un rayo no es otra cosa que la mitad de una línea, ¿verdad? De cierto punto en una dirección. Y la curva más suave que conecta esos otros tres puntos que están acá es también otro rayo. La mitad de una recta, ¿verdad? Así que sería la gráfica de la función valor absoluto de la X. ¿Okay? Fíjense que, como hemos indicado, la gráfica es dos rayos que parten del origen y que van a lo largo del cuadrante 1 y del cuadrante 2. Y fíjese que técnicamente es la línea que divide al ángulo recto aquí por la mitad, 45 grados aquí y 45 grados acá, igualmente aquí, 45 grados aquí y 45 grados acá, ¿ok? De ese dato de geometría, ¿verdad? Y la última función muy especial que vamos a ver, que vamos a considerar, es lo que se llama la función cuadrada. La función cuadrada, ¿ok? Muy bien. Pues, como ejemplo, precisamente vamos a dibujar la gráfica de la función cuadrada que va de los reales a los reales, ¿verdad? Bueno, pues si vamos a preparar la gráfica de esa función, en los reales tenemos que preparar una tabla de valores, ¿verdad? En donde a la X le damos varios valores y a la Y le damos varios, siendo la X la variable independiente, o sea que va a representar valores del dominio, los que yo quiera. El 0, el 1 y el 2, el negativo 1 y el negativo 2.
Y la y, que es la variable dependiente, ahí no podemos decir cuáles son, a no ser que busquemos cuáles son, ¿verdad? Pues si la x vale 0, ¿verdad?, es el primer valor que yo le asigné a la x, la y valdrá 0 al cuadrado, sustituyendo en la fórmula, ¿vale? Y 0 al cuadrado de 0 por 0, que es 0. Si la y vale, si la x vale 1, ¿cuánto valdrá la y? Pues será, sustituyendo en la fórmula, 1 al cuadrado, que es 1 por 1, que es 1. Si la x vale 2, la y valdrá lo que vale la función cuando yo sustituya la x por 2. 2 al cuadrado, que es 2 por 2, 4. Si la x vale negativo 1, la y será negativo 1 al cuadrado, que es negativo 1 por negativo 1, positivo 1. Y si la x vale negativo 2, la y será negativo 2 al cuadrado, será negativo 2 por negativo 2, 4. Y ahí tendríamos los puntos, ¿verdad?, que vamos a localizar en un sistema de coordenadas determinados en esa tabla de valores, dependiendo, ¿verdad?, de cómo fuimos sustituyendo en la fórmula de la función. Pues mire, vamos a ver aquí. Localizamos, ¿verdad?, esos puntos en un sistema de coordenadas, ¿ok? Aquí tenemos el eje de y aquí tenemos el eje de x, ¿ok? ¿Qué puntos están? El 0, 0, que es el origen. 0, 0. Vamos a marcar primero, ¿verdad?, varios puntos, el 1, el 2, el 3, etcétera, ¿verdad? El negativo 1, el negativo 2, el negativo 3, etcétera, ¿verdad? El 1, el 2, el 3, el 4, etcétera. Por aquí sería el negativo 1, el negativo 2, etcétera, ¿verdad? Y tenemos puntos 0, 0, 1, 1, 2, 4 y el punto negativo 1, 1, que es este, el negativo 2, 4, que es este. Y claro, ahora tenemos que conectar esos puntos con una curva suave, porque recuerde que entre medio de esos puntos hay otros puntos que corresponden a otros pares ordenados que están en esa función. Y yo diría que la curva suave, más suave, que conecte esos puntos, no es ahora una recta, porque fíjense que esto, obviamente, si yo cojo esta recta, sigo por acá, ese punto caería afuera. Así que hay que hacer una cierta curvatura, ¿verdad? Y la curva más suave que conecta esos puntos, yo diría que tiene esta forma. Y por acá sería esta. Y así es que ahí tendríamos la gráfica de la función y igual a x cuadrado, ¿ok? Muy bien. Bueno, pues fíjense que esta ecuación, esta función no es de grado 1, ¿verdad?, porque la x, la variable independiente, llega a estar elevada hasta la potencia 2. Es una función de grado 2, o lo que se conoce también como una función cuadrática. Y esta forma que describe la gráfica de la función cuadrada y de cualquier función cuadrática, será así también, se llama una parábola. No es una recta, ¿verdad?, es una parábola. La gráfica, vamos a darle aquí como ese dato, ¿verdad? La gráfica de la función cuadrada y de cualquier función cuadrática se llama una parábola, ¿ok? Una parábola. Así. Bien. Dicho sea de paso, las parábolas tienen distintas maneras, ¿verdad? Son más cerraditas, son más abiertas, abren hacia arriba, abren hacia abajo.
no necesariamente empiezan en el origen, pueden empezar por aquí y abrir hacia abajo, pueden empezar por aquí y abrir hacia arriba, pueden empezar por aquí y abrir hacia abajo, etcétera. Más abiertas, más cerradas. Pero todos tienen fundamentalmente la misma forma. Y se le llama a esa forma una parábola. ¿Okay? Muy bien. Pues vamos entonces a ver, antes de terminar con el tema de este tema introductorio a las funciones, algo más sobre la notación funcional y algo más sobre la función lineal. ¿Okay? Otras. Vamos a ver el uso de la notación funcional, que recuerde que es f de x, y igual más bien a f igual a f de x, ¿ok? El uso de esa notación funcional. Bueno, ¿cómo usted buscaba o evaluaba la función dependiendo del valor de la x para obtener el valor de la y? Pues usted iba a la fórmula o a la expresión, ¿verdad?, que correspondía a f de x, sustituía donde quiera que aparecía f de x y encontraba el valor que le correspondía a la y. ¿Sí? Y eso lo hemos hecho en repetidas ocasiones, ¿verdad?, a lo largo de este tema. Van a ver ahora otro uso, ¿verdad? Más bien el mismo uso, yo aquí el mismo uso, pero con expresiones un poco más elaboradas. Por ejemplo, porque es importante que usted domine esa notación, ¿okay? Porque muchos estudiantes tienen algunas veces dificultad para dominar esa notación. Ejemplos, dice si f de x, esta función f, es 2x cuadrado menos x más 1, y si esta otra función llamada g de x está representada por esta fórmula, negativo 3x más 1, evalúe las siguientes expresiones. ¿Okay? Y la primera dice raíz cuadrada de g de negativo 1. Raíz cuadrada de g de negativo 1. ¿Qué nos está diciendo esa expresión? Que yo buscar la raíz cuadrada del valor de la función g cuando la x valga negativo 1. O sea que sustituyendo esto sería la raíz cuadrada de. ¿Y qué sería g de negativo 1? Pues vamos a la fórmula de la función g, que es esta que está aquí. Donde quiera que aparezca x, ¿qué vamos a poner? Negativo 1. Así que sería negativo 3 por negativo 1 más 1. Así que será la raíz cuadrada de, y negativo 3 multiplicado por negativo 1 da 3 positivo, más 1. Así que será la raíz cuadrada de, y 3 más 1 es 4, y la raíz cuadrada de 4 es 2. Pues ya tenemos el valor de esa expresión, la raíz cuadrada de g de negativo 1 es 2. Fíjense en esta otra, que dice f de 3, todo esto al cubo. ¿Okay? F de 3 al cubo. ¿Qué tendremos que hacer aquí? Pues ahora en vez de ir a la función g, vamos a ir a la función f. Y donde quiera que aparezca x, mire, vamos a poner 3. Y una vez encontremos lo que es f de 3, lo que nos dé, vamos a elevarlo al cubo. O sea que esto sería, abrimos el corchete y vamos a sustituir en la fórmula de f, donde quiera que aparezca x ponemos 3. Así que será 2 por 3 al cuadrado. 2 por 3 al cuadrado. Menos x, que es 3. Y menos más 1. Y eso dice que hay que elevarlo al cubo. Así que esto será 2 por, y 3 al cuadrado es 9. Menos 3 y más 1. Y todo esto hay que elevarlo al cubo. Fíjense que estoy siguiendo el orden de operaciones, ¿verdad? Primero estoy elevando al cuadrado, ¿verdad? Elevando las exponenciaciones. Ahora vamos a evaluar esta multiplicación, ¿verdad? 2 por 9 es 18, menos 3 más 1. Y eso hay que elevarlo al cubo. Y ahora finalmente 2 menos 3 es 15, y 15 más 1 es 16, así que será 16 elevado al cubo. Y si usted eleva 16 al cubo, multiplicando 16 por él mismo 3 veces, o usando la calculadora, ¿verdad?, le va a dar 4000
96. Así que ese sería el valor de esa expresión, f de 3 elevado al cubo. Fíjense en este otro que dice g de y, 2g, 2 veces g de y al cubo. 2 veces g de y al cubo. Ahora fíjense que tenemos que usar la fórmula de la función g, que la tenemos aquí, ¿verdad? Donde quiera que aparezca x, que yo voy a poner y al cubo. Y lo que nos dé lo tenemos que multiplicar por 2. O sea que eso sería 2 veces y entonces sustituimos la fórmula de g, donde quiera que aparezca x pondremos y al cubo, así que será menos 3 por y al cubo, ¿verdad? Sustituyendo la x por y al cubo más 1. Así es que ahora multiplicamos 2 por esto, que es el de la g de y al cubo. Y lo que tenemos que hacer es aplicar la ley distributiva de la multiplicación sobre la suma de la izquierda. 2 por negativo 3 da negativo 6, y al cubo, y 2 por 1 es 2. Y ese sería el valor de esa expresión, 2 veces g de y al cubo. Fíjense en esta otra, la cuarta, que dice f de negativo 4 x cuadrado. Pues ahora vamos a ir a la fórmula de la función f, que es esta que está acá arriba. Y donde quiera que aparezca x, vamos a poner negativo 4x cuadrado. Así es que será, vamos a ver, 2. Dice x, pero en vez de x vamos a poner negativo 4x cuadrado. Y dice que esa x hay que cuadrarla, ¿la ves? La fórmula dice lo que sea la x, que es negativo 4x cuadrado, hay que cuadrarlo. Menos. Y ponemos ahora otra vez lo que es la x, que ahora es negativo 4x cuadrado. Y a eso le sumamos 1, ¿ok? Así que esto será 2 veces. Y si yo cuadro esto, recuerde que cuando usted cuadra un producto, ¿verdad? Pues el negativo 4 al cuadrado y el x cuadrado al cuadrado. El negativo 4 al cuadrado, que es negativo 4 por negativo 4 positivo 16. Y x al cuadrado es x a la 2 por 2, 4. Y restar negativo 4x cuadrado es lo mismo que sumar 4x cuadrado por la equivalencia de la resta, ¿verdad? Cambiamos la resta a una suma y cambiamos el signo de lo que estamos restando. Y más el 1. Y ahora esto será finalmente 2 por 16, 32. X a la cuarta más 4x al cuadrado y más 1. Y ahí tendríamos el valor de esa expresión. ¿Se fijan? Fíjense en este otro que dice g de 5 menos g de negativo 2. Así es que ahora tenemos que ir a la fórmula de la función g 2 veces para buscar g de 5 y para buscar g de negativo 2, y los valores se restan. Así es que esto será, vamos a poner el valor de g de 5 dentro de un corchete. Vamos a la fórmula de g, donde quiera que aparezca x pondremos 5, así que será menos 3. Dice por x, pero ahora la x es 5 por 5 y más 1. Y a eso le tenemos que restar g de negativo 2, que vamos a poner también entre paréntesis. Y vamos a la fórmula de g, donde quiera que aparezca x, pondremos negativo 2. Así que será negativo 3 por negativo 2 más 1. ¿Okay? Así que esto será negativo 3 por 5 es negativo 15 más 1. Y a eso le restamos negativo 3 por negativo 2, que es positivo 6, más 1. Así que esto será negativo 15 más 1, que es negativo 14. Y a eso le restamos 6 más 1, que es 7. ¿Verdad? Y negativo 14 menos 7 es negativo 21, ¿verdad? Porque estamos en lo mismo que sumar negativo 14 más negativo 7. Cuando usted suma dos negativos da negativo y suma los valores absolutos. 14 y 7, 21. Fíjense en este otro que dice f de negativo 2 por g de negativo 1/3. ¿Ok? Bueno, pues ahora tenemos que ir a las dos fórmulas, a la de f y a la de g. Y en la de f vamos a sustituir la x por negativo 2. Y en la de g vamos a sustituir la x por negativo 1/3. Y lo que dé se va a multiplicar. Así que esto será, vamos a ver, vamos a colocar dentro de un corchete el valor de f de menos 2.
sustituimos en la fórmula de f de x será 2 y dice por x, pero la x ahora es negativo 2 y esa x dice que se va a cuadrar, menos la x que es negativo 2 y más 1. Y eso se va a multiplicar por g de negativo 1/3. Así que ahora vamos a la fórmula de g, que es esta que está aquí. Y donde quiera que aparezca x, pondremos negativo 1/3. Así que será negativo 3 por lo que es la x ahora, que es negativo 1/3, más 1. Así que esto será, seguimos allá. Por, y cuando yo cuadro negativo 2 es negativo 2 por negativo 2, 4 positivo. Menos 2 es lo mismo que sumar 2 y más 1, ¿verdad? Por, y tendremos que multiplicar negativo 3 por negativo 1/3, que dará positivo. Y el 3 cancela con el 3 y va a quedar positivo 1 más 1. 1 más 1. Así que esto será 2 por 4, 8, más 2 y más 1, por y 1 más 1 es 2. Así que esto será 8 más 2, 10 y 1, 11, por 2. Y 11 multiplicado por 2 es 22. Y ahí tendríamos el valor de esa expresión. Fíjense en esta otra. Dice g de c al cuadrado, el número 7. Exacto, g de c al cuadrado más f de c al cuadrado. Ahora tenemos que ir a las fórmulas de las dos, de la g y de la f. Donde quiera que aparezca x para la g, pondremos c cuadrado. Y luego iremos a la fórmula de la f. Donde quiera que aparezca x para la f, pondremos c cuadrado. Así es que será, vamos a ver. Vamos a la fórmula de g. Donde quiera que aparezca x, pondremos c cuadrado. Así que será menos 3. Y ahí lo tenemos. En vez de x, pondremos c cuadrado. Más 1. Y a eso hay que sumarle f de c cuadrado. Así que ahora vamos a la fórmula de f. Donde quiera que aparezca x, en la fórmula de f pondremos c cuadrado. Así que será 2 por x, que es c cuadrado, al cuadrado, menos la x, que es c cuadrado, y más 1. Así que esto será, vamos a ver, fíjense que ya yo puedo combinar estos dos, ¿verdad que sí? Porque ambos tienen c cuadrado, son semejantes. Negativo 3c cuadrado y menos 1c cuadrado da negativo 4c cuadrado. Este también lo puedo combinar con este, porque son semejantes también, ¿verdad? 1 más 1, 2. Y finalmente, esto será 2 más 2 por c cuadrado al cuadrado, c a la 2 por 2, 4. Recuerde que usted eleva una potencia de una base a otra potencia, pone la base y multiplica los exponentes, 2 por 2. Y ahí tendríamos el valor de esa expresión, ¿verdad? Fíjense en este otro, número 8. Dice